Muy buenas tardes, nos encontramos en nuestra cuarta conferencia de nuestro ciclo de charlas de este semestre que hemos llamado Emergentes. Esta línea curatorial apunta a poder dialogar, presentar y también poner en valor la propuesta arquitectónica que se ha estado dando en los últimos años a través de los agentes jóvenes de nuestra profesión, estos arquitectos que de alguna manera a poco andar de haber terminado su carrera universitaria han desarrollado un pensamiento, una obra que sin duda ha destacado frente al medio y han logrado generar de esa manera un discurso, una propuesta, una arquitectura que tiene hoy en Chile particularmente como un foco la arquitectura no solamente latinoamericana sino que mundial. Y en este ciclo hemos podido tener un abanico muy interesante de propuestas de conferencias. Partimos con Janet Flaut y viendo el Jazz Constructo, de alguna manera una mirada bastante global de lo que está haciendo la arquitectura joven. Y terminamos, creemos, de la mejor manera con arquitectos que trabajan acá en el sur de Chile, haciendo propuestas de arquitectura desde el sur de Chile y para el sur de Chile, lo cual para nosotros no hace mucho sentido, dado que somos la Escuela de Arquitectura de Fin de Mundo, que buscamos siempre estar en el discurso contingente y atingente particularmente al territorio. Hoy tenemos la conferencia de Aranguis Munster Arquitectos. Esta oficina está regada en el sur de Chile, en Puerto Varas particularmente, y fundada por sus dos socios desde el año 2012. La compone Nicolás Aranguis. Desde el 2003 construye y desarrolla varios proyectos de arquitectura habitacional, principalmente acá en el sur de Chile, estableciendo una relación de compromiso directo entre el diseño, el proceso constructivo y el resultado final. En 2012 funda la oficina Aranguis Munster, cuando se suma a su socio Tomás Munster, arquitecto de la Universidad Católica, quien trabajó durante un año en la oficina FG Arquitectos en Santiago y al año siguiente se trasladó al sur. La conjunción entre la experiencia y las actitudes integrales del equipo, sumado al uso de nuevas herramientas tecnológicas para el diseño, desemboca en resultados que expresan hoy sus proyectos, digamos, dentro del cual destacan la obra Casa Estero Puente del 2010, que fue publicada en Chile y en otros países, junto con la Casa Santa Elena, Casa Cascada y otras que se han desarrollado acá en el sur de Chile. Sus obras acentúan su expresión y su carácter por la búsqueda funcional y sustentable, con operaciones vinculadas al entorno y a partir también del manejo de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al diseño. Por lo cual, como ven, es una conferencia que nos debiese dar mucho tema para conversar, para dialogar, y desde ya, por tanto, agradezco a Tomás y Nicolás, y con un aplauso los que pedimos y damos a la Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Tenemos una buena cantidad de gente. Quiero agradecer a Tomás y a Largo por habernos invitado y considerarnos dentro de lo que tú mismo acabas de marcar como una oficina de arquitectos emergentes. Para nosotros es un honor estar acá. Hablé un rato con Tomás, me contó de qué se trata un poco esta escuela, que sin duda orientada a ser una de las mejores escuelas de Chile, principalmente porque tiene una orientación específica a su territorio. Y para eso estamos acá y para apoyarlos y para que tenga esto un muy buen resultado. Luego les conté un poco el origen. Mi nombre es Nicolás Aranguis, yo egresé el año 2002 de la Universidad de Finisterre en Santiago. Me trasladé al sur 3 años después por motivos de trabajo, me vine a construir. A pesar de que soy arquitecto, yo vine a construir casas de otros arquitectos, lo cual me dio un bagaje bien importante en términos del conocimiento de los materiales, del conocimiento de la aplicación de materiales que en Santiago no se usaban mucho, principalmente la madera, el manejo con la gente, y también ir haciendo pruebas, errores, por así decirlo, de cómo se comportan estos distintos materiales bajo estas condiciones climáticas que son muy distintas a las que tiene la zona central del país. Tomás se unió a la oficina el año 2012 con nuevas herramientas, principalmente, un poco como resumen,
mi época no tenía, yo llegué hasta doctorado en 2014 en la universidad. Obviamente hoy día manejo los de hoy día, pero los 3D se hacían a mano, se dibujaban, se bloqueaban. Hoy en día, no sé si es más fácil o más difícil, pero las presentaciones son bastante más profesionales, por lo que se ve, lo que está colgado acá afuera. Y Tomás vino un poco a apoyar tanto en eso, como viene una muy buena escuela, como es la Católica, y juntos hemos desarrollado una arquitectura que, para nuestro gusto, a nosotros nos ha dejado satisfechos. Entendemos que la arquitectura también requiere de cierto feedback, que es la conversación entre compañeros, en el caso de ustedes. En el caso de nosotros, desarrollamos la arquitectura en conjunto, lo cual, desde nuestro punto de vista, es muy nutritivo para el resultado final. Lo que le vamos a mostrar ahora es como una retrospectiva. Esta es la primera vez que nosotros, en el fondo, nos paramos a pensar en qué es lo que hemos hecho hasta este minuto. Y luego enfocamos de una manera inversa. En el fondo partimos por lo último que estamos haciendo y va a terminar la charla en lo anterior o en la casa que probablemente, que fue la que salió publicada y que fue probablemente la razón por la que estamos acá, que es la Casa Puente. Eso, vamos a partir un poco explicando. Nosotros nos dedicamos principalmente a la arquitectura habitacional. Hemos visto charlas de otros arquitectos que trabajan obras de mayor escala. Son obviamente encargos distintos en la arquitectura. Nosotros nos enfocamos en esta parte más habitacional que tiene sus variables bien claras, sobre todo las territoriales, y una variable muy importante que probablemente no tienen los otros encargos, que es el cliente, que es un ente muy influyente, porque principalmente, por decirlo vulgarmente, es su casa. Entonces uno le está diseñando la casa a otra persona que tiene en algunos casos las cosas muy claras, en otros bastante oscuras. Pero esa es nuestra tarea como arquitectos, resolver esas disyuntivas o lograr en el fondo el objetivo que ellos tienen de tener su casa, que es su sueño, la mayoría de las veces, sobre todo en estos casos que son proyectos de viviendas individuales. Se diseña una sola casa para una familia, por así decirlo, o un grupo de personas, y esa casa no se replica más, es una vez. Entonces vamos a primero partir de adelante para atrás. Vamos a mostrar los proyectos. Hicimos una pequeña selección de algunos proyectos en desarrollo, un poco para mostrarles las variables que influyen en cada uno y, en nuestro caso personal, cómo lo hemos resuelto en algunos casos. Generalmente, me acuerdo cuando estaba en la escuela, era difícil saber cuál iba a ser el punto de partida con un proyecto. En este caso, nosotros se nos ha hecho bastante más claro que las variables que influyen en un proyecto son de partida las territoriales, es decir, y sobre todo puesto acá en el sur de Chile, los asoleamientos principalmente. Obviamente los asoleamientos tienen que ver también con los vientos, norte-sur, que son los predominantes. Cuando hay viento norte no se puede estar afuera, pero el norte es el lugar donde uno se asolea, entonces al final todas esas variables van nutriendo los proyectos y finalmente llegan al resultado final. Este proyecto lo hicimos sin más variables, porque la verdad que además de variables como el asolamiento, los vientos, hay variables topográficas, la vegetación influye mucho, que son principales para nuestro punto de vista. Mientras más variables tenga un proyecto, más llega nutrido desde un origen y probablemente más fácil sea desarrollar. Este es un proyecto que no tenía más variables, por lo menos territoriales, que los asolamientos y una vista en un terreno relativamente plano. Y las variables más importantes fueron principalmente las relacionadas a los clientes. La cliente quería un muro curvo, que nosotros hasta este minuto jamás habíamos hecho una curva. Entonces, obviamente, una vez se tiene que poner los pantalones como arquitecto, es decir, yo no hago curva, y el cliente se pone los pantalones como cliente y dice, yo quiero
una curva. Entonces se resuelve finalmente. Y la variable era ese paisaje tan feo que tienen ahí, ¿cierto? Bueno, claro, en el fondo, principalmente aquí lo que este es un loteo que está recién empezando. De hecho se ve que están recién armando los caminos, qué sé yo. Este terreno es un terreno medio triangular que tiene, en el fondo, uno podría haber orientado la casa para donde quisiera. Obviamente nosotros acá en el sur, tratándose de la búsqueda del calor y la luz, orientamos principalmente hacia el norte la mayor cantidad, la mayor parte de las vistas. Eso es lo predominante. Después viene un proyecto que es todo lo contrario, pero vamos a explicar caso a caso. Estas eran las variables de este terreno, que a nuestro parecer nos entrega un terreno relativamente plano y no había más variables, además de las normales, como los asolamientos y las vistas en este caso, que las que nos entregaban nuestros mandantes. Perdón, se adelantó un poco la cosa. Ahí sí. Esa es la topografía del terreno. Ahí se puede notar que en el fondo las curvas de nivel demuestran que no hay mucho desnivel, a pesar de que hay un pequeño plumaje suave. Es el emplazamiento de la casa y finalmente nosotros accedimos a esta curva que nos pidieron, pero siempre conservando el lenguaje de lo que nosotros estamos con mala comunicación ahí. Esta es la planta de la casa. Nosotros accedimos un poco a conservar esta curva, entendiendo que la gente nuestros clientes, lo que predomina en este lugar es que en el fondo uno vive adentro de la casa y sería ideal estar afuera, porque es un paisaje precioso. De alguna manera, lo que nosotros tratamos de lograr es esa relación entre el interior que la relación entre el interior y el exterior sea lo más permeable posible, por lo menos en los espacios públicos de la casa. Esta es la planta del primer piso. Este sería el acceso con un hall de doble altura, living, comedor, la cocina media abierta y todo el frente que hacia el norte en el primer piso es un frente vidriado con pilares. La casa se va poniendo un poquito más robusta. Esta es la planta del segundo piso, que es un poquito menos permeable, también en el fondo buscando los asolamientos hacia el norte, con un hall de distribución entre el dormitorio principal y los dormitorios de los 3 niños, haciendo una pequeña separación, entendiendo que los papás también necesitan su privacidad. Este es el render, un poco lo que les contaba. Yo partí hace 10, 12 años dibujando los proyectos a mano. La verdad que no entiendo actualmente cómo vendíamos proyectos dibujando solo con croquis, a diferencia de esto, que en el fondo no nos puede mostrar la casa cómo va a quedar. Un poco después vamos a mostrar que es prácticamente así. Son imágenes bastante reales de lo que va del resultado final. En este caso, la casa está proyectada como uno de los volúmenes, bueno, como les conté, en el volumen inferior. Es bien vidriado, sobre pilares. La idea, acá están los espacios públicos, esta es una sala, más que salita, por la grande. Y el living, comedor, cocina con el hall de acceso, más un quinchito techado, con estos volúmenes que se posan sobre estas patas, en el fondo, medias palafíticas, con un poco los materiales de la zona. Nosotros nos gusta harto los de escuela, encontramos que uno de los materiales más dóciles, a pesar de que los alerces están medio escasos, sigue saliendo no sé dónde. Eso ya... Ahí tendremos otra charla de ética de ese tema. Y este volumen, que es un poquito más sólido, está lanzado en un revestimiento de algún zinc prepintado, que es un material que no requiere mucha mantención. Esta es otra vista de la casa. Y así sucesivamente más vistas de la casa. Aquí también se muestra un poco la permeabilidad del primer piso en relación también al uso. Serían los espacios más públicos de la casa y los más privados son también más opacos. Este ejemplo, estos proyectos están en desarrollo. Ojalá empiecen a construirse en enero, pero todavía están en plano.
Este ejemplo es de otra casa que es acá en Puerto Montt, en un loteo que se llama Lomas de Coihuín, y que tiene una eventual muy bonita vista, que no se sabe todavía porque está detrás del bosque, pero en este caso tiene la orientación inversa, le llamamos porque en este caso el norte está hacia abajo. Tuvimos una disyuntiva, nosotros sabemos que el norte se pone para arriba, pero en general nosotros trabajamos el plano, en este caso lo trabajamos siempre al revés, entonces lo pusimos como lo trabajamos, pero el norte está para abajo en este caso, y las vistas están hacia el sur. Entonces, en este caso el desafío era, y es, porque todavía la casa no está construida, pero ya está cerrado el proyecto, es de qué manera uno puede hacer que la casa sea una casa soleada y luminosa, al mismo tiempo rescatar las vistas que son bien bonitas. Es un cerro que tiene vista hacia la arena en el fondo, por detrás de este bosque. Por lo tanto los renders tampoco muestran la vista todavía, y además al terreno le pasa un poco esto. Aquí se nota que las curvas de nivel es un terreno relativamente plano, tiene una zona plana en el inicio, y tiene una pendiente constante hasta el final del terreno, hasta abajo. Entonces nosotros pusimos la casa en un borde de la parte plana, un poco para que tenga un antejardín, pueden entrar los autos tranquilamente y el acceso sea lo más normal posible, y la casa un poco se va escalonando cerro abajo, por así decirlo, y también rescatando estas vistas que todavía no conocemos porque, como les digo, todavía el bosque está ahí. Esta es una planta. Se accede, bueno, hay un estacionamiento de autos, pero se accede a través de un corredor y una chiflonera que se usa mucho, también un elemento muy propio del lugar, que es un espacio intermedio, me imagino que muchos lo conocen, un espacio intermedio que es para cortar el chiflón. Tiene una doble puerta, por lo tanto cuando uno entra y cierra la puerta ya no entra, o sea, para entrar a la casa tiene que abrir y cerrar otra puerta más, por lo tanto no se enfría la casa y no entra el chiflón. Esta casa también tiene principalmente los espacios más públicos en el primer piso, de la misma forma que el proyecto anterior, es bastante permeable hacia las vistas, y en este caso el desafío era de qué manera incorporábamos la luz principalmente a la cocina. La dueña de la casa nos dijo: a mí me gustan las cocinas luminosas, y nosotros teníamos este corredor que necesitábamos que fuera techado un poco para resguardar el acceso a la casa, y lo que hicimos fue hacer un volumen en doble altura y darle doble altura a la cocina. O sea, algo, en el fondo, son unas cosas que a nosotros como que nos van nutriendo cuando se nos ocurren ideas que son, no sé si locas, ni mucho menos, sino que son soluciones que salen de las soluciones normales, porque obviamente si a uno le piden una doble altura o uno elige poner una doble altura, es muy raro que elija poner la cocina. En este caso, era necesario. Y bueno, hasta el segundo piso, igual que el proyecto anterior, es bastante más opaco que el primero, pero tiene una gran permeabilidad hacia el norte para hacer que la casa fuera luminosa y al mismo tiempo calentita. Esta casa además tiene losas colaborantes, por lo tanto las losas tienden a retener mucho calor, por lo tanto va a ser una casa que térmicamente anda muy bien. Esta es la imagen de la casa y esto es un poco lo que les digo. Este es el lado norte de la casa, pero las vistas están detrás de los árboles, se supone. Y este es la doble altura que nosotros armamos en la cocina. Entonces la cocina va a ser un lugar bien soleado, con una luz bien cálida, bien agradable. Y en general la casa tiene todos los pasillos hacia este lado, por lo tanto, a pesar de que las piezas no van a recibir la luz directa del sol, va a ser un espacio bastante cálido y van a tener las mejores vistas. Esta es la fachada desde la calle, por así decirlo. Y esta es la del otro lado, que es una casa, son casi dos casas en el fondo, es una casa mucho más libre y que va jugando un poco con la pendiente. Tiene una salita que es de la dueña de casa, en este caso la dueña de casa manda harto, hay más espacio solo para ella. Arriba está el living comedor, atrás la cocina, este es el espacio de la salita y el acceso. Y acá tiene además una presa invitada por un baño y un espacio de estudio para los niños. Son bien estudiosos, parece. Este es el dormitorio principal y acá los dormitorios de los hijos de la familia. Todo con unas terrazas que se van a ir armando en base a esta pendiente, que también se entiende mejor cómo se va la casa incorporando la pendiente. Y esperamos que
nosotros les pedimos que no cortaran ni un árbol todavía, esperando que la casa esté puesta y dejar clarísimo qué árboles vamos a cortar, un poco para conservar la vegetación no existente lo más posible, pero al mismo tiempo abrir muy controladamente las vistas que queramos buscar. Por ahora, estas son. Estas son las terrazas, una casa casi playera para acá. Esta es una vista interior del living, que también en casi todos nuestros proyectos tratamos de incorporar una terraza techada, que es un espacio independiente que fumen o no, o para el pucho, o para salir a tomar aire, o para poner un asiento y en el fondo salir a respirar afuera. Tratamos de incorporarlo siempre. La que ustedes dicen que se supone que podría tener una súper buena vista en la del segundo piso por sobre el árbol. Es que toda, se supone que, como es una pendiente constante, desde cualquier parte deberíamos tener vista. Lo que pasa es que no lo sabemos bien porque el total bosque es bien tupido y tomamos, y fue por decisión, lo que sí hicimos, en el terreno justamente al lado no hay bosque. Entonces podemos notar en el fondo que todo el terreno debería tener vista. Entonces lo que nosotros hicimos fue, por favor no toquen los árboles todavía hasta que la casa esté lista. Cuando la casa esté lista, tiraremos las líneas y buscaremos, en el fondo también por calidad de árboles, es también importante, sobre todo ustedes que son de acá, conocer su vegetación, es muy importante. Yo he aprendido mucho, gracias a la experiencia, ya que tuve un cliente que sabía mucho de árboles. Creo que una de las cosas importantes es saber qué árboles son buenos, qué árboles se caen, qué árboles se enganchan, cuáles son los que pierden la hoja, o los que no. Son variables súper importantes también para la arquitectura, obviamente no están metidas dentro de los proyectos, pero sí dentro de una labor que uno tiene también, que es de apoyar a los clientes y guiarlos en el fondo en cosas que no saben. Esta es una vista del interior del living. El comedor tiene una diferencia de altura con el living, un poco para que en el fondo el living no tape la vista cuando uno esté comiendo. Ahora pasamos a una etapa de proyectos construidos. Acá vamos a ver un poco lo que les expliqué de la diferencia entre, o sea, de la poca diferencia que hay entre los renders actuales y las fotos reales. Vertiente invertida. Este es un proyecto en Osorno, que el cliente tenía su terreno. El terreno tenía un roble en la mitad gigante. Se supone que buscando de nuevo el asolamiento hacia el norte, lamentablemente el proyecto, o sea, el terreno, este es el árbol, un roble bien bonito. La gracia de los robles, hablando de la vegetación, es que pierden la hoja en invierno, lo que nos hace bastante útiles en el fondo para tenerlo en las casas, porque en invierno cuando uno más necesita sol, el árbol no tiene hojas, por lo tanto se transforma en un espacio bien permeable. Y en verano, cuando uno necesita sombrita, ahí está, helada. La pendiente, acá está un poco la topografía. Y la topografía es inversa. La parte más alta del terreno está acá arriba y la parte más baja está acá abajo. Pero el norte está arriba. Entonces, ¿de qué manera nos posicionábamos una casa mirándose un jardín que se le subía en el fondo? Era un poquito raro. Entonces, aprovechando bueno, además todas las variables son importantes. En este caso el cliente, el papá del cliente, tenía una empresa de movimiento tierra. Entonces contaba con infinita tierra a rellenar. Entonces este es un poco el corte del terreno. El norte está hacia el lado derecho. Esta es una vista de la parte baja. Tampoco una pendiente tan grande, que tampoco uno puede rellenar un cerro, pero una pendiente bastante manejable. Pero en el caso que hubiéramos puesto la casa apoyar en el suelo, que es lo que uno tiende a hacer siempre, hubiéramos perdido la vista lejana, que también es una variable muy agradable tener una vista un poquito más lejana, sobre todo cuando uno vive en una parcela o tiene este paisaje al frente. Nosotros queríamos poner la casa en este lado y la pendiente a la inversa, por lo tanto lo que hicimos fue hablar con nuestro cliente, con su papá y con toda su familia, para que se pusieran con la tierra suficiente para que pudiéramos hacer esto. Un poco posicionar la casa de manera que uno saliera al jardín directamente al nivel y además tuviéramos la vista, o sea, la posición necesaria como para lograr esa vista extendida que necesitábamos lograr. Aquí un poco lo que hicimos fue
rellenar la mitad del terreno donde se posicionaba la casa y la parte de atrás armamos obviamente toda la zona de acceso y el estacionamiento de autos, una bodega, varias bodegas parece que tenía harto igual. Esto en corte también muestra un poco esto. Este nivel va relacionado directamente a este nuevo nivel que armamos, este nuevo nivel de terreno. Y la casa se posiciona en este lugar. Tiene algunas grasas como unas lucarnas que aportan luz sur, que es una luz súper constante y muy agradable para los pasillos, para darle luz. Esto también le aportaba mucho a la volumetría. Este es un poco dentro del desarrollo de renders, la imagen que iba a tener. La planta de la casa con su acceso, tiene el acceso, una cocina bien amplia con todos los servicios, bien comedor, con salida directa al jardín y para acá todas las piezas y salitas para todos los niños y habitantes de la casa. Y la parte de abajo, que es la que ganamos, o la que teníamos de alguna manera, recuperamos solamente este espacio para poner caldera, baño de servicio, bodega, estacionamiento para autos, motos, de agua, nieve. Un poco la vista y eso es el resultado final. La verdad en este caso, bueno, ahí ustedes juzgarán, pero muchas veces el render también se ve más bonito que la casa terminada, un poco también porque hay una etapa en estos procesos en que uno tiene que dejar un poco cosas a criterio del cliente. Los clientes no siempre tienen el mismo criterio que uno. A mí esta tejuela que es falsa, no me gustaba mucho, tampoco me gustó el color. En mi caso especial, y el de Tomás, nos cargan en el fondo las imitaciones. Por eso tampoco usamos muchos marcos de PVC que imitan madera, que son muy comunes, porque imitan madera. Y porque nosotros también dentro de nuestros materiales más usados están las maderas recicladas. Entonces, una madera reciclada de 20.000 años al lado de un plástico que la imita una especie de aberración. Un poco también esta foto solamente va a mostrar que esto fue el relleno, por así decirlo. Aquí se muestra en el corte de la casa, muy bonito esa parte, pero es para que vieran en el fondo lo que está rellenado. Y todo esto es parte del relleno que logró hacer que la casa salga directamente en un piso hacia el lado norte. Está un poquito desordenada la foto, pero es lo que nos mandó el cliente. En este caso, teníamos muchas variables en este otro proyecto. Las variables de vista, solamente topografía, son las que están siempre presentes, pero en este caso eran un poquito más complejas, porque todos los terrenos que están en el área entre Puerto Varas y Yanquihue y Frutillar también, tienen el sol norte como al lado y las vistas a los volcanes al frente. Entonces pasa un poco lo mismo que pasaba en el proyecto de Puerto Montt, en que uno tiene que buscar la forma de compensar la entrada de luz con las vistas. Ese es el terreno. El terreno que, a pesar de que sé que está muy cerca del lago, no tiene tanta vista al lago. En términos topográficos, el terreno tenía dos lomas, una que está aquí y otra que está acá. Un poco lo que hicimos fue lo que aparece aquí en este esquema, que es posar la casa de alguna manera sobre una de las lomas y darle una especie de pata. Esquemáticamente también se parece mucho al otro proyecto, pero son temas fortuitos que nos entrega y nos regala la topografía. En este caso, el norte sí está arriba, por lo tanto, y las vistas, como aquí se ve, están hacia la derecha, por así decirlo, hacia el oriente, que es las vistas principales del lago y de los volcanes. Entonces, de alguna manera, a pesar de, o sea, obviamente nuestro gesto principal fue privilegiar las vistas, pero de alguna manera estos elementos salían a recoger sol, por así decirlo. Y también, en algunos casos, vistas, también la luz poniente, que en este caso para mí es una de las cosas más rescatables del sur, las cosas que más me asombró fue que a pesar de que puede llover un día entero o 3 días enteros, a las 6 de la tarde sale un rayito bajo, medio morado, entre naranja y morado, que es una maravilla que puede nutrir y permitir a uno seguir tranquilo y estar feliz durante el mes siguiente. Este es un poco el esquema de la casa. Esta es la aleación y eso es el render de cómo se posicionaba este cuento. Bueno, tuvimos que hacer un pequeño corte, cosas como más esquemáticas
un poco armando los esquemas de volúmenes, otro detalle súper importante acá, y un poco lo que se hablaba en el origen, que nuestra oficina incorpora aspectos tecnológicos. Yo si estuviera mirando como ustedes, estaría, ¿dónde está la tecnología aquí? Tampoco estamos hablando de tecnología, no hay iPads en ninguna parte ni nada, solamente aprovechar en el fondo la tecnología disponible, sobre todo en términos de techo. Nosotros, por docencia de alguna manera, tratamos de hacer los techos lo menos planos, o sea, lo más planos posible, un poco también para evitar una pérdida de calor. Los techos muy parados generalmente tienen techos muy grandes y son espacios que también se tienen que calefaccionar. Hoy en día estamos trabajando con la sustentabilidad a todos, con el mundo. Y de alguna manera esos techos, para nuestro punto de vista, en cada uno tiene el suyo, no son sustentables desde ese punto de vista. Por lo tanto, para lograr estos techos más planos necesitamos aplicar la tecnología. La tecnología de hoy es los empalletados básicamente de zinc, que en este caso son precrintados, pero los zinc grises son muy chillones, que resuelven de alguna manera el tema de la lluvia, incluso en las magnitudes como yo vi ayer, lo resuelven de muy buena forma. La planta de la casa también incorporando otro detalle que no he hablado, que es un poco cómo se vive hoy día, es distinto a la vida de antes. Me acuerdo que yo viví toda mi vida en Santiago, y las casas grandes que conocía tenían cocina, comedor y living. Espacios que se usaban, bueno, el comedor a veces sí, pero los living yo jamás vi que usaran un living. Hoy en día las casas tienen que ser más sustentables en todo sentido, por lo tanto incorporar estos espacios es muy nutritivo porque le dan amplitud a la vida cotidiana, son espacios que no están perdidos, son espacios súper importantes dentro de los lugares. La cocina hoy en día también, y acá ya existen menos nanas, todos saben cocinar, pero la mayoría, los que no van a aprender, y en el fondo hoy en día uno invita a comer a sus amigos y cocina uno, no cocina nada, muy pocas veces, es que hay nada. Es rico estar incorporado, cocinando y teniendo todo el mundo cerca y no ir a encerrarse a la cocina a cocinar. Lo mismo pasa. En este caso también hay una salita que aprovechó el desnivel y también sale a buscar la luz poniente. Esa es la planta de abajo, que aquí también incorporamos un quincho. Los estudiantes son parrilleros, no hay nada que hacer. El quincho. De nuevo, este es otro render en el fondo que muestra cómo de alguna manera la casa se posiciona a otro nivel, lo que genera los estacionamientos y estos espacios en la parte baja. Esta otra imagen del dormitorio municipal, de la zona del ala, por así decirlo, de los dormitorios, y cómo el ala más pública sale a recoger tanto las pistas como los soleamientos, y en otro lenguaje, con otro material, un poco para separar estos volúmenes. Acá esta foto igual es más o menos antigua. Hoy en día la casa tiene un poquito más de pasto y está un poquito más bonito, pero de alguna manera el resultado final es bastante parecido al render, que es un poco lo que queríamos mostrar. Estos son los interiores. Aquí podemos mostrar en el fondo también el trabajo con madera reciclada. Hay muchas casas que ya están, o sea que finalmente las casas antiguas, el gran problema que tienen es un problema de fundación. Antiguamente se fundaban sobre pilotes y por lo tanto han ido cediendo. Muchos de esos pilotes eran de roble también, el roble zaporilla, y se empiezan a desarmar. Un poco lo que hacemos nosotros es rescatar, lo que hemos hecho es rescatar esas casas y llevarlas a arquitectura un poquito más contemporánea, lo que les da también un bagaje a casas nuevas que parecen ser movimientos o tener mucha historia. Eso es un poco lo mismo. Ahí se ve el acceso, estos espacios incorporados del comedor con la cocina. Aquí está una entrada de servicio, tiene otro espacio abajo y hacia allá el ala de dormitorios de la casa. Estas son un poquito las vistas. Hoy en día también hay mejor vista porque el cliente se consiguió dar 2 o 3 eucaliptos de aquí y se abrió harto ese espacio. Un poco lo mismo que va a pasar en el proyecto anterior que les mostré, que es como de alguna manera uno puede ir botando árboles un poquito más elegidos, no hacer desarmes completos
Perdona Nicolás que te interrumpa, pero ¿qué madera es esa? Laurel. Laurel. Nosotros hemos descubierto, hubo un minuto que yo me dediqué a desarmar estas casas también, con un par de amigos. No las desarmamos nosotros, las compramos y las desarmamos. No es un gran negocio, pero fue entretenido. Y nos dimos cuenta de que el laurel, que es una madera que no está tan presente acá en Puerto Montt, es un poquito más de Osorno, esa zona, acá en Puerto Montt es mucho más, se usa mucho, se usó antiguamente, y bueno, obviamente ahora también, el dañino. El laurel, la gran gracia que tiene es que no se apolilla. De hecho, nosotros vimos casos en que, en el fondo, las bases de las casas estaban hechas en polines de pellín, de roble. El roble estaba apolillado entero, se veían los hoyos, qué sé yo, tenía un piso de roble, pero las vigas eran de laurel. Y la polilla, tú veis que no tocó se comió todo el roble, pasó por encima del laurel para ir a comerse el otro roble allá. Esa es la razón por la que hay roble, o sea, por la que hay laurel también disponible en estos aspectos reciclados. Y esa es la razón por la que lo hemos usado. Para mi gusto es muy bonito porque tiene una veta muy especial. reciclada la que usted? Esta sí. Ahora, la gente, en el fondo nuestros clientes que siguen pidiendo laurel, ya no hay tanto laurel reciclado porque no hay infinita cantidad, es un recurso súper limitado. Pero cuando lo podemos usar, en el fondo, cuando hay casas que se están cayendo o las demoliciones, lo tratamos de usar. Tratamos de acopiar un poco para poder proveer a nuestros propios clientes. Y para terminar vamos a hablar de dos proyectos. Uno es el proyecto Casa Puente, que fue, para mí, siendo muy sincero, fue la primera vez que yo vi que me ocurrió en el fondo una especie de epifanía. No sé si tienen en historia del arte, les explicaron lo que significa, pero una epifanía es como una manifestación divina. O sea, las epifanías eran cuando iba caminando y se me ocurrió una cuestión y me iluminaron. Me pasó algo muy parecido a esto. Pero con el próximo proyecto, no con el que viene ahora, porque estos dos proyectos, bueno, están en Puerto Varas, en un loteo se llama Los Arrayanes, que está al frente de la playa Níquita, y son de dos hermanos en el fondo. La familia, son todos de Santiago, el hermano mayor se vino y se trajo a toda la familia para acá a trabajar con él. Y en conjunto con eso compraron varios terrenos. Nosotros los molestamos, les decimos que viven en una comarca, pero son varios terrenos que están unidos, por lo tanto tienen espacios comunes y no tanto cercos. Son terrenos obviamente de 5.000 metros, pero además con esta situación de que el hermano es el vecino, no hay cerco intermedio, por lo tanto viven todos en un gran campo. Y aquí salieron dos proyectos, uno que fue la Casa Puente y dos que fue la casa de Rodrigo, el hermano, que fue el remate de este cuento. Como yo estoy haciendo la presentación al revés, partimos por los proyectos que están ahora en desarrollo y vamos a terminar por los más antiguos, que son estos dos. También estamos terminando por el inicio al revés. Ahí me enredé, pero bueno. Este es un poco una parte del terreno, el terreno sigue para allá atrás. Y este es el camino de acceso. Uno viene por ahí y sigue para allá. Y entonces el terreno de los hermanos, cada uno tiene su subdivisión, por así decirlo. Pero el macro terreno, este da la vuelta para acá. Esta es la casa de la mamá, esta es la casa de la hermana, que ya estaba construida, que se construyó en conjunto con esta, que es la Casa Puente. Y esta es la casa del hermano más chico, que es Rodrigo, que venía de alguna manera a cerrar el espacio libre, por así decirlo. Entonces, el gesto fue como el gesto de cierre del terreno. Fue el último terreno, la última casa que se construyó, y el cierre también del terreno donde juegan los niños, que es esto, que ya no está tan rayado. Ahora esto es más verde, bastante más verde. Además, el gesto de la casa también respondiendo a este terreno que es medio triangular y dando forma a este frente, trataba de rescatar tanto las vistas. Aquí el nuestro también está para arriba, las vistas tienen una vista bien bonita, lejana como a Frutillar, y se ve el lago desde lejos, y también rescatar los asoleamientos, una casa súper calurosa, también porque lo hicimos bastante vidriada, este emplazamiento en el microterreno, por así decirlo, que es el terreno específico de ellos. Y el gesto de alguna manera fue, sin pegarnos al camino y sin hacer un muro, tratar de cerrar el jardín común. Un poco, acá está nuevamente expresado.
La casa es una casa que tiene 3 niveles. Se accede desde el nivel más bajo. Aquí no está expresado, pero este es el acceso principal. Se suben 5 peldaños para llegar, 5 o 6 peldaños, para llegar a la zona común, que es el living, comedor, cocina, abierta nuevamente, una pequeña logia y además una terraza. Esto en el entendido que esto quedaba en un segundo nivel. Por lo tanto, ya que no podía salir directo al jardín, necesitaba un espacio más incorporado, como una terraza exterior, incorporado, lo que armó también un corredor perimetral por toda la casa, un poco también para las patas embarradas. Eso también tiene que ver con cada cliente. Hay clientes más quisquillosos que otros. En este caso las patas embarradas eran completas. Esta es la planta baja en el fondo, donde la casa esta es la casa completa y esto es donde se apoya la casa en el primer piso. Este es un poco el esquema de la casa completa. En esta ala están el dormitorio principal y los dormitorios de los niños. Y acá arriba, living, comedor, cocina. Y rematando esta terraza, abajo tiene una sala de música, con el toca batería y una pieza invitada. Este es un poco de nuevo lo mismo visto en corte. Este es el nivel de acceso, el nivel principal, que es el mismo de toda esta ala, pero en este lugar se juntan los dos volúmenes, por lo tanto este acceso tenía una doble altura y también una lucarna que la nutría, o sea, le tiene, una lucarna que la nutre de luz natural. Esto es el cantillón, lo pusimos un poco para mostrar y para hablar también del tema de saber cómo uno va a hacer las cosas. Lo importante es saber cómo se construyen y saber cuáles son las capas, por así decirlo. Aquí es difícil diferenciarlo, pero esto demuestra que hay diversas capas. Nosotros también construimos mucho en nuestros proyectos y hemos armado un esquema que nos hemos dado cuenta de que para conservar el calor dentro de una casa es súper importante que esté lo más sellada posible. De las primeras casas que iban a construir al sur tenían un encamisado de tabla, ¿verdad? No sé si alcanzaron a ver o lo han visto alguna vez, que es un encamisado que es parte de la estructura de las casas. Un encamisado de tablas puestas diagonal. Obviamente las tablas entre cada una se genera una rendija gigante y fuera de eso y el forro, al final le entra el viento por todos lados. Hoy en día los encamisados son un poquito más tecnológicos, por así decirlo, y se encamisa o con OSB o con terciado, que son placas más grandes, pero igual tienen uniones. Nosotros además incorporamos una capa de Islapol externa, que es una solución bastante barata, que es un sándwich en el fondo entre el encamisado y el forro y la estructura. Eso armamos, en el fondo, mi analogía para hablar de eso es como que la casa queda transformada. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era chico las micros se subían, cuando hay micros, ¿no? En Santiago, o tan no sé cuánto, las micros se subían los heladeros con unos coolers de Plumait, no sé, los chocobandas. Ese es un poco el efecto que se produce en la casa con esto. ¿Y ese envolvente es continuo? Es continuo, porque va por fuera de la estructura. Cuando antiguamente la aislación se ponía entre pies derechos, por así decirlo, y cadeneta, la gracia que tiene es que continúa por fuera. Otras soluciones también son el poliuretano proyectado, hay distintas soluciones, pero en términos de costo y calidad esta es bastante buena y barata, por así decirlo. Este un poco también, bueno, de nuevo nos pueden ver desde la casa. Las imágenes, se supone que allá está el lago, está un poco oscuro el lago, pero está. Este era el acceso. Obviamente que nutría a los clientes creyendo que van a tener ricos autos y toda la cuestión después, entonces se embalan. Esta es la casa terminada. Ese es Tomás el que le pone el arte, no yo. Toda esta zona artística es gracias a Tomás. Esta es un poco la casa terminada. El revestimiento es de Norway, lo pintamos con tablas, elegimos como 3 o 4 colores y se puso, ¿cómo se llama? ¿A discreción? A capricho. Este es un poco los elementos. Esta es la terraza, esta es la zona pública que tuvo que generar esta terraza de remate con este corredor vidriado para que los niños no se caigan de derecho para abajo, pero la casa tiene muy bonitas vistas.
No tenemos fotos de las vistas, pero contra el vidrio se puede ver un poco la imagen. Y ya se alcanza a ver la casa de la hermana, un poco lo que hablábamos de que estos terrenos están unidos entre sí, y esta es la terraza. Se alcanza a verla ahí también. Ese es el lago. No da tanto, un poco. Pero tiene una bonita vista lejana, que es un poco lo que siempre buscamos. Una vista interior, de la cocina, con la cocina incorporada también, un poco más. Pero claramente lo que más se usa en esta casa es esto. Además porque tiene una ventana cerrada, entonces no le entra el viento, es ideal. Este es el espacio del acceso. Aquí se subdivide en el fondo el ala de dormitorios, por así decirlo, con el ala de espacios públicos, y para acá se baja a un dormitorio de visitas que no molestan a nadie porque están en un lugar súper solo. Y para terminar, la casa Puente, que es vecina de la que acabamos de ver, pero que tiene un contexto territorial totalmente distinto porque está metida dentro de un bosque súper tupido, y que además el gran problema en el fondo que yo finalmente nosotros diseñamos esta casa finalmente después de que Sergio, que es el dueño, había hecho 2 proyectos distintos con 2 amigos arquitectos de él. Éramos bien amigos y un día yo lo acompañé en calidad de amigo a ver su terreno. Él estaba súper complicado, ninguno de los 2 proyectos lo llenaba porque los 2 proyectos posicionaban la casa a un lado de este arroyito. Y de alguna manera, no sé por qué, a él nunca le pareció la idea, porque puede ser una solución también. Entonces, nos fuimos al terreno y yo le dije, hagamos un puente. Sí, pues hagamos un puente, crucemos la casa y hagamos un puente. Y se armó en ese mismo minuto, y ahí ocurrió lo que les conté recién, que es la epifanía. Se fue. Pero en el fondo la epifanía, este fue un croquis que yo le armé a Sergio casi que en una servilleta, tenía un pedazo de papel dentro del auto, y le dije, mira, esto es lo que podríamos hacer. Y la verdad que no podíamos hacer mucho más porque la casa quedó bastante vacía. Después los pensamientos fueron más técnicos, internamente, y cómo se armaba el cuento. Pero este croquis debería haber estado ante notario para que todos me creyeran, pero fue bastante, dentro del proceso bastante inicial. Y esto es un poco lo que estábamos hablando recién, o al principio, de que las tecnologías con las que yo salí de la universidad son muy distintas a las con que salió Tomás, y eso es lo que nutre nuestra oficina. Esa simbiosis es súper importante, un poco porque hay que tener suerte para que uno salga algo así y el cliente te la crea. Es bastante más viable entregarle algo así o algo más parecido a lo que le hemos mostrado de renders un poquito más elaborado. El partido general de esta casa, como ya les conté, es en el fondo la existencia de este arroyo. No es la primera casa puente del mundo, yo no la inventé, lo tengo más que claro, pero en el fondo, dentro del partido general, la idea era que la casa tuviera una imagen de puente medio ferroviario. Yo siempre, uno de los proyectos que me encantaría hacer algún día es sacarle fotos a todos los puentes ferroviarios de Chile, me encuentro muy bonito, que puede llamar la atención, y además contábamos con la madera reciclada, porque en el tema anterior también, de las casas que habíamos desarmado, cómo armar este proyecto con las cosas que teníamos disponibles. Cuando esa es la planta de los apoyos, por así decirlo, el acceso es por uno de estos 2 lados, o sea, es por este lado. Tiene una bodega con un lavadero abajo y a la casa se accede realmente por esta escalera. Este apoyo finalmente quedó como una bodega que se entra desde arriba de la casa. Uno llega y este es el acceso real de la casa a nivel 0,0, o sea, es 0,0 porque otra de las variables importantes del terreno es que uno de los 2 lados era más alto que el otro del apoyo. Por lo tanto, la casa como que se apoyó en un lado y colgó del otro, era una especie de muelle también, pero por lo tanto el nombre iba a ser complicado. La casa también tiene una cocina incorporada con un comedor, este living, y al igual que también se fue repitiendo en los otros proyectos casi de manera fortuita, salió, y también un poco para alargar el puente, porque para que fuera puente necesitábamos una longitud mínima que alcanzara a cruzar el arroyo, que es también lo que nos ofrecía la tecnología, que eran vigas de fierro de 12 metros. Para lograr los 12 metros
necesitábamos darle programa a esta cuestión. Y fue un gran aporte esa necesidad, este espacio que es la terraza techada, una terraza exterior, que es un lugar exquisito para estar, de nuevo, para los que fuman o no fuman, mucho o lo que sea. Y en un sistema inverso, y sobre este puente, la zona de los dormitorios, baños, salitas, etc. Un poco el esquema de cómo el arroyo se cruzaba en los dos lados. Acá no se notó tanto, pero en el fondo tampoco es que en el fondo nosotros tuvimos que levantarnos de este nivel de terreno que era un poquito más alto, un poco para llegar a lograr un nivel completo acá. De esa manera se armó la altura de la casa. Y el esquema, como les contaba, es un esquema de vigas y pilares, que después hay un detalle bastante orgánico, o sea, ¿cómo se llama? Como armado como un puente mecánico, por así decirlo, eso quiero decir. Pero, disculpa, consulta, en la estructura que uno ve como de fachada principal, no es una viga reticulada, no funciona de esa manera. No. El piso hace de puente, ¿no? O sea, claro, estructurales. sí, exactamente. Esta es la estructura del techo. Claro, eso es de estructura, te arma el espacio Sí. amplio que tiene adentro. Después viene un esquema de cómo se arma. Bueno, aquí también se entiende. Son 3 vigas de fierro. Son 3 vigas de fierro que hacen que cubren la luz, por así Claro, decirlo. claro. Que cubren esta luz de 12 metros, que es entre ese apoyo y este apoyo. Y de ahí otras vigas de fierro que van armando la estructura de piso. Este esquema de exoestructura, por así decirlo, es para armar una estructura de techo firme que lograra también esa permeabilidad hacia los dos lados, sobre todo. Que era en el fondo, también la mayoría de los proyectos tienen un adelante y un atrás. Sobre todo cuando están, o las vistas, qué sé yo, cuando privilegiamos que la vista está para allá, no vamos a hacer una caja de vidrio, por lo tanto, finalmente los ventanales están hacia un lado y hacia el otro la casa es bastante más opaca. En este caso, la gracia era posicionarse sobre este arroyo y sobre este bosque y mirarlo desde un punto de vista nuevo, y la gracia era que también es casi una trampa de paja toda esta cuestión, pero la gracia es que la casa no entorpeciera la vista. Si tú te parás en un lado del bosque, puedes mirar hacia el otro lado. En el fondo la casa era lo menos a tratar de hacer que fuera lo menos invasiva posible. Aquí está de nuevo el esquema, y aquí está el sistema constructivo que era como lo que tú me preguntabas, ¿no? Y es que la casa esquemáticamente se posiciona sobre los bloques para salvar la luz. En este caso, lo que logramos, esta pica hubo que mandarla a hacer Santiago, y por eso uno también, para diseñar, tiene que manejar temas técnicos, como por ejemplo cómo traerse esas vigas. Esas vigas vienen en un camión con una cama de 12 metros, que es el máximo. Por lo tanto no podéis poner vigas de una más largas, por lo menos. Y este es el esquema. Viene la viga principal. Sobre la viga principal se posan las vigas de fierro, otro nivel de vigas de fierro, que van armando la estructura de piso, que son estas, ¿cierto? Sí. Esta es una especie de antepecho, por así decirlo, que también es una viga, para soportar los pilares y las vigas de derecha. Y aquí viene esta estructura externa, que lo que hace un poco es dar esta fachada, permeabilizar un poco esa vista en escorzo, sobre todo, o sea, impermeabilizar de alguna manera esa vista en escorzo, para que no te vean de todos lados. Si te quieren mirar, te miran de frente, pero de lado no. Y de alguna manera también reforzábamos esto para que no tuviera el efecto caja de fósforo, que tuviera una estructura más armada, que está armado con pernos de tina, y además una diagonal que va aquí metida, que también es de fierro, que va entre esa esquina y va metida aquí entre los dos palos que se y de esa manera, el marco. claro, de esa manera rigidizábamos el marco, no teníamos por dónde hacerlo. Obviamente en la fachada sí podíamos hacerlo porque le sumamos diagonales un poco en esta línea que les contaba del puente ferroviario, pero este es el esquema constructivo. Y eso fue en algún minuto, la casa estuvo así. Obviamente entre esto, y por eso tiene una doble pilarización. Esta doble pilarización nos permitía estructurar este esquema de cuadrado, y además este pilar
incorporaba el vidrio directamente al marco. Nosotros hicimos un rebaje que se alcanza a ver ahí, tanto en los pilares como en las vigas, y dábamos un termopanel directo al marco y hasta el minuto funcionaba bien. La casa ya tiene 5 años, así que casi que perdió su garantía. Estamos listos. Y este es un poco el esquema de cómo se armó el techo. Y aquí hay fotos, para los que no la hayan visto, de cómo quedó el espacio final. Y como les contaba, se termina por el final. O sea, se termina por el principio. Un poquito se la pasa que les contaba. Eso igual son maderas recicladas. Todo esto es de laurel, es de madera reciclada. De hecho, bueno, ¿se acuerdan que les conté que tuve un cliente que me enseñó mucho de árboles? Sergio sabía mucho de árboles, él me dijo, esto es mañío, esto es laurel, esto es un canelo, esto es una rayana, esto es un roble y esto es un laurel. Él se consiguió gran parte de la madera y yo había desarmado una casa y tenía gran parte de las vigas y pilares. Entonces, y él se consiguió los pisos y los forros interiores. Como te fijas, la casa es casi entera laurel y se logró en el fondo la estructura. Este es un detalle un poco de lo que habíamos desglosado recién. Como lo entiendan, que es un sándwich de 2 pilares con una viga al medio, también pasa lo mismo abajo, y esta diagonal de fierro es la que arma la estructura para todo esto que hasta el momento tenía el efecto de caja fósforo. No sé si lo han hecho alguna vez, de sacarle la cosita donde dan los fósforos a las cajas y uno las puede aplastar y dejarla aplastar. Bueno, ese es un detalle estructural básico que es en el fondo los cuadrados no son estructurales, los triángulos sí. Es una vista del interior, donde le sumamos una lucarna como si tuviera poco vidrio para que tuviera un poco más de luz. Y ahí se ve un poco el trabajo de las maderas recicladas, que son una maravilla, y además se nota que son recicladas porque tienen todas las hendiduras y todas las uniones de las construcciones como se hacían antiguamente, que prácticamente no usaban clavos, eran puras uniones. Los rebajes. Esa es la foto final. Esta es la foto que se podría ver desde la casa de Rodrigo, que es el hermano vecino. El espacio que sobresale del bosque, todo el resto de la casa está en la tierra. El volumen de los El volumen de los dormitorios, sí. Es el edificio principal. Este es un pasillo, en verdad, hacia este lado está el pasillo porque el norte está para allá. Y esa es la razón también por la que este volumen está invertido. Bueno, y eso por ahora sería lo que le quisimos mostrar. Tuvimos que hacer un resumen un poco de lo que queríamos y espero que les haya gustado nuestra exposición, espero que les haya gustado nuestra arquitectura, espero que les haya gustado la charla. ¿Podemos tomar unos minutos para...? Sentémonos aquí de todas maneras. Hagamos una foto más bonita de fondo. Todas las preguntas siempre llevan a algo interesante. Generalmente nutren los proyectos. Yo tengo una pregunta. Me llamó la atención que trabajan súper harto con la topografía y los niveles. ¿Ha sido fortuito? ¿Ha sido una habilidad que viene desarrollando? ¿O tienen alguna precisión? Porque me llama la atención que, claro, de alguna manera su arquitectura se encarga de generar cobijo para los vehículos, siempre buscan esta manera de generar vistas y diferentes situaciones a través de los niveles, que lo que sube de hecho, siempre aparece el volumen quebrado. Claro, siempre aparece esta... Sí, es un poco un hecho fortuito, o sea, no fortuito porque depende de la topografía y un terreno, sobre todo los terrenos que generalmente trabajamos son terrenos bastante grandes, porque los terrenos, la subdivisión mínima es de 5.000 metros y un terreno de 5.000 metros es un terreno gigante. Entonces uno tiene bastantes alternativas para posicionar la casa y en ese sentido es una decisión, pero como conté, como el primer ejemplo es un terreno plano. Ese terreno no genera esta cuestión y no siempre se puede hacer en el fondo, a pesar de que tenemos ejemplos de casas que están en terrenos planos y que tienen más desnivel incluso que estas mismas que lo generan la topografía. Al final está en las manos de nosotros, de los arquitectos, poder dar forma a estas cuestiones y ir generando con pequeños gestos las soluciones para
Ojalá para solucionarlo todo de una vez. No siempre es todo tan limpio, pero se puede lograr y hay que tratar de, en el fondo, una de las, como decíamos al principio, una de las variables fundamentales dentro como el listado de cosas a tomar en cuenta está la topografía. Si esa topografía nos va a ayudar a generar esto, bienvenido sea. Y si no, también queda en nuestras manos poder hacerlo. Qué pena no haber tenido el ejemplo de la casa de Matías, pero una casa que está en un terreno plano y que tiene como 7 niveles distintos a todos lados. Y al final se van generando también estos espacios. Entonces, si no nos pega la topografía, muchas veces se puede inventar de alguna manera. Muchas veces, junto con este tema de topografía, en mi caso yo hablé mucho de las vistas extendidas, de tratar de lograr esa extensión y esas vistas hacia el norte. A veces cuando no hay vistas hacia el norte, tratar de asolearse. Todas esas son variables que nos entrega el entorno y que tenemos que saber manejarlas, porque al final son oportunidades, ¿no? Por mi gusto. Me pareció interesante que en algún minuto la exposición hablaron de que lo trataban de tener las pendientes lo menos pronunciadas posible para buscar mayor eficiencia material y de temas térmicos, sí. de volumen de aire, etc. Sí. Pero pareciera que hay una búsqueda, o sea, hay un tema como la eficiencia, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es decir, como tratar de hacer muchas cosas con menos. Me llamó la atención el tema de los autos, ¿no? Encontré muy notable que no tuviesen que ser en la casita del auto, digamos, claro, que siempre la casa se encargara de resguardarlo. Sí. Con el tema de las pendientes, bueno, también ese es un tema súper importante. Es muy de la arquitectura contemporánea esconder los techos. Y no solamente tener techos con poca pendiente, sino que no aparezca esa pendiente. A nosotros nos pareció, y también un poco lo que hablábamos con Tomás al principio, que ese traspaso o traslado desde Santiago para acá, en mi caso por lo menos fue súper nutritivo venir a construir primero, venir a probar arquitectura de otros, por así decirlo, para ver qué cosas se pueden aplicar y qué cosas no. Para mi gusto los techos planos no existen, menos acá, y muchas veces los arquitectos tratan de hacer fachadas a estos techos planos generando unas piscinas insólitas con canaletas interiores que lo único que generan son problemas al final. Dentro de nuestra propuesta ocupamos mucho el tema ocupamos siempre el tema de que la canaleta o el agua va para afuera, nos la guardamos dentro de la casa, y en ese sentido no hay mucho que transar. En el fondo, quizás la arquitectura no queda tan limpia, o quizás sí, eso ya va a depender de la subjetividad con que la mire cada uno, pero dentro de las variables técnicas, por así decirlo, nosotros no nos permitimos que el agua se quede dentro de la casa. Por lo tanto, se da una canaleta para afuera y nos ingeniaríamos para que esa canaleta se vea como un remate de la casa y quede bien. Y por otro lado, el tema de la eficiencia energética, bueno, es muy sencillo, al final es un tema de metros cúbicos. Cuando uno tiene un techo parado, independiente de que obviamente hay espacios que no se pueden ocupar porque te pegáis un cabezazo, si es que van a ocupar ese espacio, cuando son entre techos, son metros cúbicos a calefaccionar, básicamente. Pero a mí me llama la atención algo que tú dijiste recién, que creo que se le aplica en todo lo que mostraron, que ustedes hablan de la eficiencia versus expresaste recién lo limpio, ¿no? Porque en la mayoría de las casas que han desarrollado hay una constante en lograr líneas horizontales. En lograr, claro, líneas horizontales, pero pese a eso, no aparece nunca el volumen netamente abstracto. Siempre aparece un segundo volumen, sí, un volumen que remata, o que contiene, o cambia la materialidad, pero siempre existe un algo que genera esta interrupción de la línea limpia, sí, abstracta, que pudiera darse en una arquitectura mucho más como... Sí, tiene que ver, yo creo que al final yo creo que tiene que ver un poco con que en estos proyectos de arquitectura privada, por así decirlo, son demasiadas las variables que influyen. Hay muchas variables que yo no he comentado acá, pero enfrentarse a una pareja cliente que tienen cada uno, tienen sus ideas como familia muchas veces, y muchas veces también sus ideas particulares.
a veces el hombre, el marido, por ejemplo, no es capaz de visualizar una planta, una muestra, y te imaginaría y algo, no tiene idea dónde está parado, y la señora dice, pero ¿cómo? Te acaban de decir, es súper fácil de entender, y a veces es muy inverso. Entonces, es muy entretenido en nuestro caso, en nuestra oficina, tener ese manejo con el cliente que muchas veces no pasa cuando uno en el fondo se dedica solo a concursar o solo a proyectos muy institucionales. No estoy menospreciando ninguno de los dos, es lo que a nosotros nos tocó, realmente para allá nos llevó el río, pero es muy interesante ese manejo directo con el cliente y poder finalmente el resultado de esto, ya eso interpreta la posición de mucha gente, y muchas veces los niños, cuando hay niños, también meten la cuchara. Y los niños también creen que empieza no sé qué, y por qué aquí no, y por qué allá ni. Y ahí está nuestra tarea con Tomás, que ahora está bastante callado, pero a la hora de diseñar le pone ahí firme. Es que lo que nos pasa también es que muchas veces partimos de una forma súper como pura, súper simple, pero también es tan dinámico el proceso con los clientes que ahí van apareciendo muchas veces otras piezas. Todos estos apoyos, de estos volúmenes, de repente es como que uno hace algo súper limpio y quedan como, ya, pero póngale algo más. También va pasando que en ese dinamismo van apareciendo cosas nuevas. Hemos partido de proyectos que son súper sencillos, algunos no los mostramos, algunos han quedado así, algo súper limpio, y también van apareciendo otras piezas, buscando las luces. Sí, al final, como resultado final, y como decía al principio también, los proyectos se nutren de un número de variables y son el resultado como propio, y por eso son todos distintos, a pesar de que tienen cosas, al final la mano, a pesar de que uno no lo crea, se va forjando de alguna manera y se van pareciendo un poco los proyectos, pero cada proyecto tiene características muy personales, por así decirlo, a pesar de que no son personas, pero casi podrían llegar a ser personas cada proyecto, son muy individuales. Es muy entretenido ese proceso de creación, en el fondo en que uno va armando. O sea, al final nuestra carrera es una oportunidad, una cuestión que prácticamente no puede hacer nadie, tener la posibilidad de armar un cuento, y un poco yo quería inicialmente guiar la charla por el lado, desde el inicio hasta el fin, llevando también por el lado constructivo, entendiendo que nosotros también tenemos una constructora detrás que desarrolla y construye muchos de nuestros proyectos, lo que nos hace estar metidos también dentro de ese proceso mucho más que otros arquitectos, en el fondo. De hecho, la constructora también construye para otros arquitectos, y muchas veces yo lo agarro y digo, compadre, no te preocupes, y resolvamos las cosas entre los dos. Y también eso nutre mucho la parte constructiva. Bueno, otro tema también importante es el de las ventanas, del sello de las casas. Actualmente la mayoría de las casas tienen calefacción incorporada. Antiguamente con la combustión ahí uno tenía que manejarse para toda la casa nomás, o con la cocina a leña. Hoy en día hay tecnología un poquito más asequible para todos, y un poco volviendo al tema de hacerlo sustentable, está esto de que las casas sean eficientes para que no sea un gastadero eterno el tema de la calefacción, y en ese sentido hay cosas súper importantes que nosotros no transamos, que es la calidad de las ventanas. El sello de las ventanas es clave, y eso es un tema técnico que finalmente no tiene mucho que ver con los arquitectos, pero sí con la especificación. Nuestra labor es especificar, ojalá lo mejor posible, entendiendo que nuestros clientes nos contratan que no saben de lo que estamos hablando. Nosotros somos los profesionales, y está en nuestras manos, en el fondo, lograr que los resultados sean lo mejor posible. Sí, y hay ciertos valletados. No lo he visto tanto acá en el sur, me van a decir que ustedes lo ocupan harto, yo lo encuentro muy bonito. Sí, ¿por un gusto personal o los clientes lo buscan? No, en verdad, soluciones para techo hay varias. No sé si les voy a batear con la descripción de cada uno, pero nosotros usamos mucho zinc prepintado. El prepintado lo usamos un poco porque el zinc galvanizado es un poquito brillante. No estoy diciendo que es feo o bonito, sino que es brillante, dejémoslo en eso.
La gracia del prepintado es que le da una duración mayor aún. Y el tema del emballetado, la gran gracia que tiene es que actualmente vienen placas continuas. Entonces uno puede lograr con una sola pieza un techo de 40 metros, si quería. Porque vienen... ¿Entonces es un emballetado en obra? Sí. O sea, son planchas lisas que ustedes... Exactamente, son nuestros proveedores. Finalmente, como te decía, el arquitecto llega hasta la especificación técnica. Ahora, nosotros tenemos un poco vinculado también el tema de la constructora y yo hago un poco las dos partes. También hablo con el proveedor y le pregunto por qué. Y en el fondo vamos armando. De hecho, en la casa anterior había un emballetado que de alguna manera le copiamos a Hunter Douglas, que era como un cuadro line, pero en otra proporción, un poquito más barato. Ah, sí, lo dieron uno, que está en una fachada. Sí, en esa fachada sur. Es como un cuadro line, pero con una medida doblable, por así decirlo. Claro. Lo llamaron de Hunter Douglas para decir, oye, ¿qué está pasando? Pero empezó a ocupar en todos lados. Esta fue la primera casa que lo hizo. Y me dijo, ¿pero qué? Si aquí cada uno puede hacer... ¿Usted inventó el cuadrado, señor? No, pero es un poco el tema del emballetado que soluciona, aparte que ese emballetado en específico, en la unión se le pasa un carrito después. Entonces como un carrito que va pensando la unión. Pero también hay otras soluciones de techo que también funcionan bien, el PV4, que son más industriales en el fondo, y que funcionan bien. El único problema que podrían llegar a tener es que son tablas que requieren uniones, en el fondo. Son planchas que vienen 6 metros y si tenéis un techo 7, tenéis 2, en el fondo. Tenéis una unión entre medio y por lo tanto una eventual filtración. La idea de nosotros es tratar de que no pase nada, que no hayan posventas, que no haya ni un mal rato para nuestros queridos clientes. El emballetado hecho en obra le ha resultado bien, digamos. Sí, súper bien. Porque a diferencia de los otros, el Hunter Douglas, no tengo idea, viene como todo listo. Sí, pues el Hunter Douglas también usamos un doblador de forma. Sí, pues tal cual. Claro, estos gallos tienen una máquina que le meten ¿cómo se llama el rollo? Tiene un nombre. No sé. Es un rollo Lo transforman en un que se va canal. metiendo y sale con la U al mar. Claro, y esos dos canales, cuando se juntan, la máquina los dobla. Entonces queda... Claro, entonces los ponen de nuevo, le pasan a este carrito que es como una prensadora, entonces requiere mucho menos uniones y queda casi impermeable. No hemos tenido ningún problema con ese material y eso un poco a lo que se referían ustedes con la descripción inicial de la tecnología, a pesar de que no es un iPad como les decía, es un aspecto tecnológico que son importantes de usar y de tener claro en el fondo a la hora de proyectar. Tengo una última pregunta. Después de la Casa Puente, que es como tan espectacular, ¿no? Porque sale una tremenda luz. Parece que es hasta la distancia en altura hacia el perito, digamos. Sí. ¿No se les ha solicitado o han tenido oportunidades de explorar ¿Otros puentes? Claro, estas como acrobacias estructurales, porque la verdad que es súper llamativo, digamos, ¿no? Sí, y aparte que lo hemos hecho. no se ve necesariamente como algo hiper caro, hiper tecnología, la verdad que es de una hecho, casa súper como razonable, pero con esta tremenda situación espacial muy interesante. Bueno, de hecho, en el fondo, no lo hemos explorado, no lo hemos como sobreexigido, por así decirlo. No nos ha tocado otra situación parecida a esta. Esta fue como la solución pertinente para este caso. Pero sí nos han tocado lugares complejos. Estuvimos en la pelea si poner una casa que estamos haciendo en Panguipulli, que tiene un terreno que está como en una península y tiene también cosas complejas el terreno, tiene unos bajos, unas piedras, casi como si estuviera vertical, y no sabíamos si meterlas dentro del proyecto. Al final no siempre los desafíos son tecnológicos o de luces o de otras cosas, sino que a veces los terrenos, mientras más ricos, por así decirlo, mientras más lindos, mientras más nutritivos son, más complejos se torna el proyecto, le dan más complejidad, es mucho más fácil trabajar sobre una hoja blanca y armar lo que uno quiera, y en el fondo por eso partimos por el ejemplo de la hoja en blanco, por así decirlo, que es que te obliga a hacer algo, ¿cachai? ¿Y qué hago acá? Ya tengo el sol para allá, ¿y qué armamos en el fondo? ¿Cómo le damos vida a este cuento? Siguiendo también nuestra línea y un poco lo que estamos buscando. Pero desafíos directos, así como la Casa Puente,
de esa como complejidad estructural no nos han tocado. Sí hemos tenido que salvar luces y después de esta casa nos quedó claro que el fierro el acero es una gran solución para soportar luces, no sé, un gran amigo, un aliado. Bueno, de hecho, una de las primeras casas que tuve que construir, llegó calculada ya como anécdota final, un poco para no latearlos tanto, fue la casa de Alejandro Vils en Ropanco, que también salió una casa publicada, una casa negra que tiene como 2 volúmenes bien marcados, y esa casa venía calculada por unos calculistas de Santiago y era totalmente en madera, y había un lugar en el fondo que tenía un volado gigante y que estaba marcado como viga invertida. Para los que no saben, las vigas invertidas solamente son posibles hacer en hormigón, y la casa era de madera. En el fondo, las vigas invertidas son las típicas terrazas de los balcones de los departamentos, en que los antepechos son la viga. En el fondo no hay una viga abajo de apoyo, sino que la viga está arriba. Y no había solución, porque una viga invertida de madera es imposible que la viga cuelgue un piso. En el fondo, la gracia de esta cuestión es que tenía que cuelgar un piso, y esa fue la primera vez que saltó la chispa y nos aliamos con el acero como un material estructural súper dócil también. Y se lleva muy bien con la madera porque realmente se apena, tiene pletina, se suelda muy bien, es muy amigable con la madera y soluciona cosas. Uno de los proyectos que tenía en la cabeza alguna vez era armar vigas laminadas, pero estándar. Estandarizar las vigas laminadas, pero el proyecto que tenía en la cabeza en algún minuto, cuando decía, pero ¿cómo soluciona esta luz si no hay vigas? Si mando a hacer una viga laminada, cuesta un ojo la cara, porque hay que mandar a hacer la prensa, armarla y te cobran lo que quieras. Entonces, una de las ideas era armar estas vigas laminadas estándar, por así decirlo, con largos que pudiéramos requerir nosotros, 6 metros, no tengo idea, 5 metros. Pero finalmente el fierro es una súper buena alternativa para eso, y bien tratado, bien trabajado, bien cuidado, es, no sé si eterno, pero tiene una gran durabilidad. El único problema que tiene, a diferencia de la madera, que también lo hemos comprobado, es que es muy poco soportante al calor, al fuego. Cuando se quema, se deshace. Y la madera, es otra grande gracia de la madera, es que a pesar de que las casas de madera se pueden quemar, quedan paradas. Queda la estructura, quedan los palos parados, y eso le permite a la gente arrancar. Es un tema medio insólito, pero es verdad. Es parte de las bondades de la madera, por así decirlo. Que es nuestro material principal acá. ¿Hay más preguntas? ¿Por qué creen que el restaurador tiene una epifanía? No es que yo crea. Tuve una epifanía. Porque generalmente uno trata de repente de buscar variables en donde no hay nada, que igual habrá anteriormente que vimos. Sí. Lugares donde no hay nada, pueda uno buscar variables y lograr hacer algo. Porque generalmente esto fue algo que sobresalió de los demás proyectos, ¿no? Sí, pero en este caso, como te digo, las variables, esto no era una hoja en blanco, era un terreno que tenía muchas variables de por sí. Tenía un bosque, tenía un desnivel, si lo mirabas en la transversal, tenía un gran desnivel, tenía un arroyo que le pasaba, tenía muchas variables, además tenía un cliente, que es otra de las variables. Pero la epifanía no va ni por ahí ni por allá, sino que va por el hecho de que se me ocurrió, que fue la primera vez que vi un proyecto antes de pensarlo. ¿Cuál lo vi armado. La otra propuesta que era de los otros dos? Las otras dos propuestas eran uno muy contemporáneo, de un gran amigo del cliente, pero que se puso al ladito del arroyo, no lo tocaba, para no molestar, porque había un bosque para allá, entonces el gallo fue y dijo, ya, ¿hasta dónde llegó el terreno? Perfecto, pongamos la casa aquí. Y la diseñó ahí. Una casa cuadradita, también contemporánea, qué sé yo, pero por temas personales a Sergio, que el cliente no le gustó, y encargó otro proyecto a un muchacho, que no mejor ni voy a dar nombre, que hizo una casa que tenía unos techos también así, pero era una casa, era como una catedral gigante con techos parados, pero también estaba puesto acá al ladito. Sí, yo creo que lo que a este cliente en especial le llamó la atención, uno fue el relajo con el que llegamos a la solución, pues yo no estaba como, yo no fui como arquitecto, fui como amigo. Y le dije, acá lo que debería de hacer, ni siquiera metiéndome, acá debería de hacer un puente.
Me dijo, listo, vamos, hazlo tú. Pero la epifanía vino ahí. Cuando yo le dije, hagamos un puente, me lo imaginé. Hasta ahí un poco, que es uno de los desafíos de la arquitectura, cómo se piensa, y cómo se avanza, y cómo llegar, y cómo resolví. En este caso, la parte como epifánica de este ejemplo en específico, fue que venía resuelto el proyecto, a mi cabeza. Y eso, cuando muchas veces, quizás muchos se lo guardarían, dirían, no, se me fue ocurriendo a poco, pero pasó, instantáneo. Y eso es lo epifánico y es como una anécdota dentro del proyecto, porque finalmente la epifanía en el fondo no es mi idea genio, no es que hagáis así y se paró la casa, sino que hay mucho más que pensar. Pero la parte como interesante fue eso, fue como que el proyecto se generó automáticamente. El plan maestro del proyecto, obviamente, todo el desarrollo vino después. Una relación de valor de metro cuadrado de construcción que ustedes construyen también. ¿Sí? ¿Cuál sería en el rango de casas que mostraste? Nosotros estamos construyendo estas casas, que igual son casas de buen estándar, entre 28 y 32 UF más o menos. Ese es más o menos el número. No son proyectos baratos, pero vienen completamente incorporados, con las mejores ventanas, con el techo que ya hablamos, con los muebles, que también son un súper caros, con buenas maderas, etcétera. Vienen armaditos. O sea, la mano de obra de esas casas igual no debe ser barata por el tema del trabajo de la madera. Sí, pues hay mucho, claro, uno necesita una mano de obra bastante calificada, sobre todo en carpintería. No todo el mundo tiene las mismas capacidades, aunque ahora, hoy en día la técnica te entrega, en el fondo las casas que nosotros desarmamos, necesitan ser hechas por expertos, verdaderos. La verdad que no me explico cómo lo hacían para hacerla calzar de esa manera, entendiendo que los clavos eran un bien bastante escasos. Hoy en día los clavos andan botados en la obra, les caen a 5 segundos, no es lo mismo. En el fondo, técnicamente un poquito más sencillo hoy día. Y hay otros materiales también, un poco hablando del tema de los incendios, nosotros somos un poco reacios a usar volcometal, por ejemplo. Pues esa cuestión sí que se deshace, le tienen fósforo y se deshace, entonces en una casa incendiada no alcanza a arrancar. Que también es un aspecto a considerar dentro de los aspectos relevantes. La mayoría de las casas tienen estufas o combustiones lentas, y las combustiones lentas las operan seres humanos, por lo tanto se pueden cometer errores. En el fondo, no es que las casas se vayan a andar incendiando, pero es bueno también, si vaya a comparar dos materiales que tienen un valor similar, tomar en cuenta esa variable puede salvarte la vida, ¿no? Nicolás, Tomás, la verdad que agradecerles profundamente la charla, súper tenida, proyectos muy interesantes. A mí en lo personal me pareció súper motivador ver que tienen una suerte de línea editorial, hay algo ahí que hay patrones, el trabajo con la topografía me parece súper interesante, porque creo que también permite a uno como desprejuiciarse del sur, digamos, o sea, todo solucionado en la casa, hasta el auto, digamos. Creo que presentaron súper interesantes los desprejuicios ustedes mismos con las cubiertas y estas cosas, y con resultados que funcionan bien, ¿no? Sí, así que agradecerle de verdad la exposición, su tiempo, la calidad del trabajo, y justo con un aplauso les vamos a regalar un Muchas gracias a ustedes por la atención con que nos escucharon, fueron sumamente respetuosos, y de nuevo un poco lo que hablamos con Tomás, sé que esta es una escuela muy seria, yo sé que van a llegar muy arriba, sobre todo con estos líderes que están trabajando para eso, y en el fondo hacer que no solo que lleguemos nosotros, llegar nosotros bastante fácil desde Puerto Vara, pues la mayoría de la gente que ha venido para acá viene de lejos, entonces lo bueno también que ustedes y sus compañeros, ustedes mismos, los que están acá, los motiven a venir, porque el proyecto de escuela lo van a armar ustedes. Realmente sus resultados como profesionales y sus resultados acá dentro de la escuela son los que van a nutrir a esta escuela y le van a hacer lo que sus líderes esperan que sea. Así que los felicito a ustedes también por el respeto con que nos escucharon, por estar acá. Deben ser las 8 de la tarde y siguen acá, y por haber
estado acá. Muchas gracias por haberme invitado.